Estamos en tiempos de guerra, tiempos en los que arrecia la tormenta. Y la mayor batalla del presente tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Ya sea que tengamos hijos naturales o que veamos como nuestros a los hijos de la iglesia, tenemos el solemne llamamiento de batallar por ellos. Este es el tema de los primeros 8 versículos del Salmo 78. En ellos se nos llama una y otra vez a contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En efecto, no podemos encubrir de nuestros hijos aquello que nos han contado nuestros padres. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios desde el principio que la verdad pase de generación a generación, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. De modo que es tarea primordial de los padres cristianos ministrar a sus hijos las Escrituras, y es tarea de toda iglesia saludable poner su empeño en instruir con ahínco a los más pequeños. ¿Y qué es lo que nuestros hijos necesitan? Pues nada, en primer lugar, ellos necesitan la ley del Señor, la Torá. Escucha, pueblo mío, mi ley. La ley que Dios nos ha otorgado, que es conforme a su carácter, conforme al diseño creacional y conforme a su voluntad para con nuestras vidas. Hermanos, vivimos días en los que se enseña a los niños que no existen principios absolutos, que el hombre es libre para definirse a sí mismo y a lo que le rodea. Y esto promueve en los pequeños una inseguridad extrema y muchísimas distorsiones referente a su identidad. Lo vemos de manera especial en todo este asunto de la ideología de género, donde un pequeño es llamado a definir si es hombre o si es mujer, dependiendo de sus propias apetencias y sentimientos. Hermanos, de ahí que tanto las distorsiones como el suicidio sean una realidad cada vez más abundante y cada vez en edades más tempranas. Por lo tanto, nuestros hijos necesitan ser instruidos en la ley del Señor. Pero en segundo lugar, ellos necesitan también oír la gran historia. Leemos el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Sabéis, el Salmo número 78 nos cuenta la historia de Israel desde que Israel sale de la esclavitud en Egipto, versículo 12, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoam, hasta que entran a la tierra prometida y David es instaurado como rey en Israel, versículos 68 al 70, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión es Jerusalén, y eligió a David su siervo para ser rey. Aquí falta un 70, es el versículo 70. ¿Ok? Por lo tanto, aquí encontramos una gran historia. No es una historia completa porque cuando el salmista la escribe todavía, pues nada, el Mesías no había llegado, no había consumado su obra, pero era una historia suficiente para que cada hijo de Israel pudiese encontrar su finalidad y propósito dentro de ella. Hermanos, este es el propósito de la gran narrativa bíblica, que cada uno de nuestros hijos pueda encontrar en ella su propio lugar, su historia, su propósito. Sabéis, la historia del pueblo de Israel, la llegada del Mesías y la instauración de la iglesia no es una historia cualquiera. Por ejemplo, a mí me encanta contarle a mis hijas las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, porque nada, proveen de este abanico, ¿no? de la historia. Pero en la Biblia encontramos la historia tal y como Dios la ha revelado. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel. Por lo tanto, la historia de Israel es la historia del Dios que se ha revelado a la humanidad, y en ella nosotros somos llamados a encontrar nuestra propia historia. Por lo tanto, cuando tú lees las narrativas bíblicas, tú les estás dando a tus hijos un marco a partir del cual ellos puedan encontrarse a sí mismos. De dónde vienen, qué está mal con ellos, qué es lo que Dios hace para salvarles. Por lo tanto, nuestros hijos necesitan ley y necesitan historia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante, papá, mamá, que tú le enseñes la Biblia a tus hijos? Pues nada, versículo 7, versículo 8 nos dan la respuesta. Versículo 7, respuesta positiva. Versículo 8, respuesta negativa. Positivamente, tú les lees la Biblia a tus hijos para que despierte fe en sus corazones. Sabéis, nosotros no podemos engendrar fe en nuestros hijos, pero Dios ha ordenado que la fe acontezca mediante el oír la palabra de Dios.
Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, la fe tiene 3 elementos principales. El primero de ellos es confianza, a fin de que pongan en Dios su confianza, que descansen en Él y en sus promesas. El segundo elemento de la fe es el conocimiento, y no se olviden de las obras de Dios. La confianza descansa en el conocimiento que tenemos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que confianza, conocimiento. Y en tercer lugar, obediencia. Que guarden sus mandamientos. Confianza, conocimiento y una obediencia que deriva del conocimiento y la confianza de Dios. Este guardar nos habla de una obediencia que nace del corazón, que nace desde adentro. Queridos hermanos, todas estas realidades acontecen en la medida en la que le enseñamos la Biblia a nuestros hijos. En términos negativos, les enseñamos a nuestros hijos las Escrituras para guardarles de la rebelión. ¿Sabéis? Hay gente que piensa que los niños son tablas rasas, que están en una posición neutral a partir de la cual pueden escoger libremente qué camino deben seguir y por lo tanto deben ser expuestos a diferentes ideologías. Hermanos, nada más lejos de la realidad. En realidad nuestros hijos tienen una disposición rebelde de corazón que solamente puede ser vencida por la gracia divina, y eso acontece mediante la proclamación de la palabra de Dios. Por eso dice el salmista: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelión, generación que no dispuso su corazón, indiferencia, ni fue fiel para con Dios su espíritu, infidelidad. Por lo tanto, el niño por naturaleza es rebelde, es indiferente y ama el mundo, es infiel. Y todo eso solo puede ser vencido en sus corazones mediante la enseñanza bíblica. Por lo tanto, papá y mamá, quiero animarte en el nombre del Señor a enseñarle la Escritura a tus hijos. Déjame terminar este video con algunos consejos básicos a los padres y madres y a hermanos en la fe que quieran dedicarse también en la congregación a enseñar a los más pequeños la verdad de Dios. En primer lugar, papá, mamá, asume tu responsabilidad en el día de hoy. Quiero decir, comienza ahora. Tal vez algunos de vosotros ya tengáis hijos que son adolescentes y habéis sido muy descuidados en este principio, pero vuestros hijos siguen bajo vuestro techo. Bueno, papá, mamá, comienza hoy, disponte hoy para tomar tu lugar y no perder un día más. Adelante, ejerce autoridad, están bajo tu techo, exponles la palabra. En segundo lugar, busca la sencillez. Hermanos, cuando intentamos darle a nuestros hijos un compendio teológico, cuando queremos darles un sermón por día, ¿no es verdad? Largo, complejo, pues se hace difícil y contraproducente. Pero aprovecha esos pequeños momentos del día, por la mañana, en el desayuno, o antes del almuerzo, o antes de dormir, para leer un versículo, una narrativa bíblica, un pequeño principio y una pequeña oración es suficiente para ir edificando en ellos la fe. Mira, lo importante es la persistencia. O sea, que día a día tú vayas plantando esa semillita en el corazón de los pequeños. En tercer lugar, papá, mamá, sé iglesia. ¿Qué quiero decir? No pierdas las ocasiones del culto público, de la escuela dominical, de las lecciones, de las actividades, de los retiros, de los campamentos. Aprovecha cada ocasión que la congregación te otorga para ministrar a tus hijos y que ellos vean que el ir a la iglesia para ti es primordial, que solamente una razón de peso extremo te llevaría a perder un culto público. Sé iglesia. Finalmente, papá y mamá, ora y confía. Nuestros hijos están en las manos de Dios. Él es finalmente el Padre que cuida. Por lo tanto, sí, lanza tu semilla, pero después ve a dormir. Descansa en el Señor. No intentes producir, no te agobies, no atiborres, no seas pesado con tus hijos. Que ellos puedan ver que en ti hay una confianza sincera en que en último análisis es Dios el que hace la obra.